quiero iniciar este 2024 con una continuación de lo que terminamos en esa predicación de hace 8 días, de lo que fue la gratitud, ¿verdad? El agradecimiento a Dios. Pero había otro ingrediente allí en ese mensaje, que se acuerdan que Dios le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? E ir a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que realizara. Entonces fue obediente. Antes de recibir la bendición, antes de recibir el milagro, esas 10 personas fueron obedientes, ¿sí o no? Ellos fueron. Entonces de eso quiero hablar hoy, de ese segundo ingrediente, de esos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que los 10, al escuchar lo que Cristo les dijo que tenían que hacer, se desplazaron y fueron obedientes. Pero solamente una persona regresó con gratitud, ¿se acuerdan? Entonces había 2 ingredientes, que fue la obediencia y la gratitud, ¿sí? Entonces vamos a ver ese segundo ingrediente, que es la obediencia. Yo creo que va a ser muy importante que en este 2024 y todo lo que resta de nuestra existencia aquí en la tierra, mientras Dios lo permita, yo creo que es importante que comencemos un año con este ingrediente. ¿Cuál? La obediencia. Yo le he titulado que a este tema, el arma de la obediencia, el arma de la bendición es la obediencia. Escúchame bien. El arma de la bendición es la obediencia. No hay mejor herramienta, mejor arma que tú y yo podamos emplear para recibir las bendiciones de Dios. Porque si tú y yo pensamos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? No solamente en lo económico, en todas las áreas, en tu familia, ver tus hijos bendecidos, desarrollándose, dando frutos, ver bendición en todos los sentidos, emocional, espiritual, física. Yo creo que todos queremos la bendición, ¿sí? Y yo quiero decirte que la obediencia es ese ingrediente, esa arma o esa llave que abre las puertas a la bendición. ¿Sí? Di conmigo, bendición. Yo la quiero. Yo quiero que este 2024 que estamos iniciando, aprendemos un año de mucha bendición. Pero necesitamos esta parte. Y esa arma muy importante es la obediencia. ¿Sí? Okay. Entonces yo quiero empezar a desarrollar el tema. Primero es entender lo que es el término obediencia. El término obediencia viene del idioma hebreo shamá. Esa palabra shamá significa prestar oído o escuchar, oír. Eso es la obediencia en el término hebreo shamá. Prestar oído, escuchar, oír. Pero se tradujo con un término que es obedecer. Al momento de hacer las traducciones, se le puso obedecer. ¿Sí? Entonces quiero empezar a que tú y yo podamos entender este término. Ahora, ¿qué es obedecer a Dios? Porque primeramente Génesis 27:8, me lo pones para ir introduciendo esto. Fíjate lo que bien
marca Dios. Génesis 27:8. Ahora pues, hijo mío, ¿qué dice? Obedece a mi voz en lo que ¿qué? En lo que te mando. El deseo de Dios es que tú y yo tenemos que obedecer. ¿Obedecer a quién? En lo que Él determina, en lo que Él establece, en lo que Él nos ordena que tenemos que realizar. Porque finalmente es un término que no podemos perder de vista. El término obedecer, tú y yo sabemos que es realizar ciertas cosas de alguien que nos está dando ciertas indicaciones. Y ahora todos lo vemos en el transcurso de cualquier actividad, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en los padres con los hijos, ya sea en el trabajo del patrón, lo que indica el obrero, etc. Pero siempre es obedecer ciertas instrucciones, ¿sí o no? Y es realizar ciertas acciones. Entonces, si queremos ver el resultado de la obediencia, es que debes de cumplir ciertas indicaciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, para elaborar un pastel tan simple. Ahí te dan la receta, hay unas indicaciones, ¿sí o no? Y cada uno lo tiene que ir realizando paso a paso para poder obtener ese pastel sabroso, ¿sí o no? Pero si yo desobedezco lo que indica allí, pues no quiero ver el resultado de un buen producto, ¿sí o no? Entonces, si tú y yo queremos recibir la bendición, no puedes perder las instrucciones, las indicaciones de Dios. Y esto va más allá de que tú puedas haber cursado teología, haber ido a discipulados, haber ido a encuentros, a seminarios, el que pueda ser un buen predicador, estar en la alabanza, el servicio, el congregar, eso va más allá. Porque mucha gente se ha escudado en decir es que ya fui al seminario, al encuentro, no, ya me conozco la Biblia de memoria, y ya fui al curso de teología, y ya mira, hago esto. Pero ¿cómo estás en la obediencia? ¿Sí me explico? Y es por eso es que no hemos... ahora es importante el conocimiento, pues claro, tengo que conocer lo que dice Dios, pero eso no es suficiente. Necesito desarrollarme, y ese es el tema, que en este 2024 nos desarrollemos en esa excelencia de sumisión, de obediencia, de entrega a las indicaciones de quién, pues de Dios, de lo que Él ¿qué? Manda. Él no te da una opción. Escúchame, Él no te da una opción. ¿Cómo lo interpretas tú? Él no te da una opción si quieres negociar con Él. La palabra de Dios no está para negociarse. Porque a veces mucha gente quiere negociar con Dios. Es que yo creo, es que yo pienso. Porque quiere salirse con sus propios caprichos de su satisfacción y sus deseos. Y está pasando por alto la palabra de Dios. Y no confundas, escúchame. No confundas, una cosa es que Dios te bendiga por tu obediencia a recibir los favores de Dios por su gracia. Escúchame bien, no confundas, porque finalmente, aunque hemos sido pecadores antes de conocer a Dios, nunca te dejó. Y eso tú y yo lo recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. No por la obediencia. Y si así recibimos cosas buenas de Dios y no nos dejó, ¿te puedes imaginar lo que puede venir o lo que viene por la obediencia? Va a ser algo que supera todo. Viene algo grande para tu vida, para mi vida en este 2024. Yo te quiero retar con este mensaje. Entonces no confundas, porque a veces mucha gente dice, no, acabo yo estoy bien, mira, yo recibo esto y tengo esto, pero es por la gracia de Dios muchas veces.
Yo quiero que enfoques esta parte, la obediencia. El que tú y yo hagamos lo que Él manda, que tengamos que hacer. Entonces no trates de negociar con Dios con tus pensamientos. Es que si lo acomodo así, porque mucha gente quiere acomodar las cosas a su conveniencia, porque quiere obtener cosas. Es un capricho. Vuelvo a hacer hincapié, la palabra de Dios no está para negociarse, está para obedecerse. Punto. Amén. Ok. Gracias a Dios por esos amén. Así es. La palabra de Dios se obedece. Y yo siempre he dicho que la clave es la obediencia. Así es. Es la obediencia. Y eso tú lo vas a ir viendo en el transcurso de tu caminar con Cristo. Y aquí es muy importante que quede bien claro este ingrediente, este término de la obediencia. Y yo inclusive puse el término obedecer a Dios es sumisión, acto de cumplir las órdenes o instrucciones. Eso es obedecer. Ahora, es necesario obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Muchas veces queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Queremos complacer muchas veces más al hombre que a Dios. Y esto los apóstoles les quedaba bien claro. Mira, Hechos 5:29. Ellos estaban viviendo una situación muy difícil y que estaba inclusive el riesgo de su vida. Y ellos fácilmente podían decir muchas mentiras o inventarse cosas. Y a pesar de todo, dijeron, no, aunque esté a costa por encima, mi vida. Ellos dijeron, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ahí dice menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa lo que estés pasando, no importa la situación. Entonces quiero decirte que la obediencia, escúchame, la obediencia refleja, escúchame, hasta anótalo, la obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Esa es la obediencia. Ese es el reflejo, donde hay una confianza total en Dios. No importa la situación, es que tú sabes que Dios tiene el control de todo y no importa la situación, pero yo decido obedecer a Dios porque Él tiene cuidado de mí. Él me ama, Él es fiel y Él tarde que temprano va a resolver la situación. Pero a veces queremos inventarnos las cosas mintiendo y en ese momento ya estamos dándole la espalda a Dios. Y si Dios ha dado cosas a ti a tu favor, es por su gracia. Pero qué mejor que todo lo que tú y yo recibamos sea por obediencia, donde se complace y se agrada el corazón de Dios con la manera como tú vives y como tú actúas. ¿Sí me explico? Pues es muy diferente. Ok. Ahora, quiero que veas, por eso él hace mucho hincapié. Veme poniendo Mateo 7, 20, 23. Mateo 7, 20 al 23. ¿Qué dice? Así que por sus frutos lo vas a conocer, o los conoceréis. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los... Hasta ahí detente. Otra vez dile. Sino que el que hiciere. ¿Qué es hacer? Obedecer. ¿Obedecer qué? La voluntad de Dios, las indicaciones de Dios, las ordenanzas de Dios. ¿Sí o no? Entonces, habla muy especialmente. Ahora, muchas veces estamos viendo la bendición aquí, pero estamos descuidando esta gran bendición de la salvación y la entrada, porque solamente estamos poniendo nuestra mirada en las cosas pequeñas, cortas, aquí cerca, y no estamos pensando en la eternidad. Y hemos confundido eso de la gracia de Dios, los favores que recibimos, y pensamos que estamos bien. Pero vivimos en una constante, hablo de manera general. A veces obedecemos ciertas cosas. Mira, por ejemplo, el que tú y yo nos congreguemos, está escrito en la Biblia. Sí, esto estamos obedeciendo, ¿no? El que los pongamos a orar, está escrito en la Biblia. El que sirvamos en la obra, está escrito en la Biblia. Sí. El que estemos en la alabanza, está escrito que tenemos que estar. Sí. Entonces, a veces estamos haciendo estas cosas, pero en nuestra vida cotidiana estamos violentando la palabra de Dios. Entonces, eso está siendo una obediencia parcial, no total. Por eso le decía, no es malo el que tengas conocimiento, el que vengas a los discipulados, el que vengas a aprender, pues está escrito en la Biblia. El que medites las escrituras, está escrito en la Biblia. Pero, ¿qué de tu día a día, de tu diario vivir? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿A cuántos has podido perdonar y a cuántos no? ¿Qué es lo que haces? ¿Tomas lo que no es tuyo? A eso se llama robar. Y tantas cosas que pudiéramos decir. ¿Sigues teniendo por allí en lo oculto cosas en las cuales estás adorando? Mucha gente a lo mejor no tiene, pero a lo mejor tiene otros ídolos. Están en su corazón, que puede ser una persona, que puede ser el trabajo, que puede ser tantas cosas. Son ídolos. Están en su corazón. Pero si hacemos esto, voy a la congregación, si voy al discipulado, sí pues, pero ¿qué de tu vida? En obediencia a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Y a veces estamos confundiendo y estamos perdiendo esta parte importante, la salvación. Y solamente queremos ver la bendición. ¿Sí? Y solamente queremos usar a Dios y decirle dame y dame, pero no queremos rendir nuestra vida. Solo queremos que Él nos sirva, pero nosotros no rendimos nuestra vida, no le servimos a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo quiero que puedas entrar al punto del equilibrio. Que sea un año donde digas, ya, voy a rendir mi vida a Dios. En todo. Ya no voy a hacer de una manera parcial. Y no nomás en lo que me conviene. No, que sea una vida plena y total de rendición a Dios. Amén. En obediencia a su palabra en todo. Amén. En todo. Por eso dice en el versículo que vimos que a todo lo que Él manda. ¿A cuánto? A todo. No una parte. Entonces que este 2024, yo sé que vienen cosas buenas para nuestras vidas, iglesia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Que vienen muchas cosas. Dale esa aplauso a ustedes. Sé que vienen cosas extraordinarias para tu vida y para mi vida. Yo siento a Dios que este año viene un derramamiento
de su gloria, de su presencia, de su bendición en todas las áreas. En la vida de nuestras vidas, de nuestros hijos, nietos, por la obediencia. Dale por la obediencia. Eso mueve el corazón de Dios. Eso agrada el corazón de Dios. Eso emociona el corazón de Dios. El que la gente esté recibiendo por gracia es otra cosa. Yo quiero que este 2024 y lo que me resta de vida, yo sea una persona obediente donde reciba las bendiciones de Dios por mi obediencia. ¿Amén? Porque yo sé que nos ha ido bien, gracias a Dios. Pero sabes que viene un tiempo más excelente. Amén. Gracias a Dios. Viene un tiempo de abundancia. Por eso Dios está viendo este año con este mensaje. Y esto es algo que yo lo sentí desde hace 8 días que prediqué. Yo ya tenía el mensaje. Ahí me lo dijo Dios. Dije, oh, ya sé. Nomás voy a darle estructura. Bien. Quiero que vayas conmigo. Bueno, ahí nos quedamos en el 21, 22, nada más para que lo veas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos. Entonces, ¿de qué está hablando allí? De dones, de servicio. ¿Sí o no? Sí. Pues a veces estamos pensando en el servicio, en los dones, y nos estamos perdiendo en la obediencia. ¿Sí se fijan? No, y porque estamos perdiendo de vista la eternidad. La eternidad. Y mira lo que Dios les va a decir. Pues sí, sí servían, sí fluían dones y muchos milagros y todo lo que hicieron, pero mira lo que les dice el Señor. Y entonces les contestaré: nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Porque sí fluían los dones, sí se congregaban, sí servían y hacían muchas cosas y hasta milagros, pero vivían en maldad. Su corazón era malo, con mentiras, con odio, resentimiento, robo, trabajos de ocultismo, etcétera, etcétera. Y por ese Dios le va a decir: fuera de aquí. Entonces, muy importante, familia, no pierdas la eternidad. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos a continuar de aquí? Un día que nos toque partir. Por eso tenemos que vivir ¿en qué? Obediencia. Es más, mira, quiero que vayas conmigo a Romanos 16. Romanos 16, 19 y 20. ¿Por qué qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Ok, fíjate bien lo que dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser. El apóstol Pablo le estaba escribiendo allí a la iglesia de Roma, que su obediencia fue ¿qué? Notoria. Se pudo ver, se pudo percibir personas obedientes, leales a Dios, consagradas a Dios, encima de cualquier circunstancia. Por eso te digo, no importa lo que estés pasando, ¿sabes qué? Es la confianza en Dios. Amén. Es una dependencia en Dios, que Él sabe. Y si está sucediendo, quiero decirte que Él sabe por qué lo está permitiendo. Pero quiero decirte que a veces lo que más nos duele, lo que más nos afecta, es lo que más nos hace crecer y nos hace fuertes. Él sabe, donde esté tu confianza y tu certeza, que Él está en control y que Él sabe lo que está permitiendo que vivamos cada uno de nosotros. Porque a veces vivimos cosas, pero Él sabe por qué. Pero ¿sabes qué? Él está trabajando.
Él está orando. Por eso te decía que la obediencia es la certeza de que Dios está en control y es el amor de Dios, la fidelidad y la lealtad de Dios hacia nosotros, de que no nos va a dejar, porque Él es un buen Padre. Él es tu papá. ¿Y tú crees que te va a dejar? No, no va a dejar. Siempre va a estar allí. Él siempre está allí a tu lado. No te va a dejar. ¿Sí? Ok. Mira, ahora ve el versículo siguiente. ¿Y el Dios de quién? Quebrantará presto ¿a quién? A Satanás. Por eso te decía que la obediencia es un arma. Por eso dice el versículo 19 que la obediencia fue notoria. Y entonces el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Por tu obediencia. Por mi obediencia. Por eso te digo que es un arma donde va entonces a Dios a poner a Satanás bajo nuestros pies. Dios lo va a quebrantar. No importa lo que estés viviendo, Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a actuar. Es tu papá. Un papá no puede dejar a sus hijos. Él te ama, Él le ama. Ok. Entonces yo quiero casi ir terminando. Ponme Levítico 26. ¿Y por qué te digo que es la obediencia es una arma que trae bendición? Mucha gente también puede decir que es la llave que abre la bendición. Entonces siempre la obediencia trae bendición. Levítico 26:3. Desde el 3 vamos a ver al 8. ¿Qué dice? Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres, ¿por qué? ¿Hay que tenerlo? ¿Qué es ponerlo por obra? Obedecerlo es accionar, ¿sí o no? ¿Pero qué? Pues su palabra, todo lo que Él establece, sus mandatos, sus decretos, sus leyes, yo los tengo que poner en acción. Por eso te decía que la obediencia es accionar, ¿sí o no? Ok, ahora versículo 4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará sus frutos. Fíjate que va a venir ¿qué? Entonces, lluvia a su tiempo, va a venir bendición, va a venir producción, rendirá su producción, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Sabes que va a venir resultado de tu trabajo? Va a venir bendición. ¿Pero cuándo? Lo que dijo el versículo anterior. Yo daré vuestra lluvia a su tierra. Bueno, verso siguiente. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan en altura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Habrá seguridad, habrá abundancia, y no solamente, sino también nuestra cementera, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Siguiente. Y yo daré paz en la tierra. ¿Sabes qué? Vas a tener paz. Ya no vas a andar con la zozobra. ¿Y qué va a pasar? No tengo para esto. No, Dios va a traerte paz. Dios te va a bendecir. Pero ¿sabes cuál es la clave? La obediencia.
La obediencia, no hay otra. Y dormiréis. ¿Sabes qué? A veces, ¿qué nos produce insomnio? Y no tengo para mañana para comer. Y a veces la gente se la pasa. Y tengo estas deudas y cómo. Y va a venir Electra y va a tocar. Y pues a veces no hay. Dice que dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra. Y no pasará por vuestro país la espada, o sea, daño, destrucción. Siguiente. Y perseguiréis a vuestros enemigos. ¿Y qué? Y caerán a cuchillo delante de vosotros. ¿Y quién es tu enemigo? Ya no es enemigo terrenal. Dice, los vas a perseguir, van a caer. Y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Nada más, ¿por qué? Por la obediencia. Esa es la clave, familia. La obediencia. Y yo quiero terminar con un capítulo que muchas veces pues lo hemos leído, escuchado. Mira, vamos a repetir ese mismo, pero en otro. Es Deuteronomio 28, del 1. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra otra vez, hacer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Siguiente. Y vendrán sobre ¿quién? Sobre ti todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque arriba en el versículo 1 dice que si la pones por obra, o sea, obedeces, accionas, no importa dónde estés, no importa la situación que estés viviendo, tu obligación y mi obligación es obedecerla. Porque a veces la gente solamente quiere obedecerla en las buenas circunstancias, pero en las malas circunstancias a veces se la está ingeniando para ver cómo me salgo con lo que yo quiero. No, la palabra de Dios no se negocia, se obedece. Es la lealtad, es la fidelidad. ¿Sí? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyes la voz de Jehová tu Dios. Cuando oyeres, y se tradujo en algunas ocasiones como que obedecer. ¿Sí? Obedecer. Está condicionado. ¿Sí? ¿Cuándo oyeres? ¿Cuándo obedeces? Lo que Dios establece, lo que Dios te dice que haga. Ahora, ya tú puedes leerlas, versículo 3, todo lo que nos va a alcanzar, bendito serás tú en la ciudad. ¿Por qué tengo que irme a otra ciudad? Si aquí Dios me va a bendecir, cuando yo sea obediente, Dios me va a bendecir. No dicen, no, pues ahora sí voy a Estados Unidos y aquí. No, Dios me va a bendecir. ¿Sí? En el campo, o sea, tu trabajo, tus bienes y todo. También dice el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, ¿quién es? Tus hijos. Va a venir mucha bendición. Amén. Y tú la puedes leer hasta el versículo 14, pero vamos a ver el versículo 15. Bríncate el versículo 15. Esa, porque hay consecuencias también por la desobediencia. ¿Sí? Escúchame, esto es muy importante. La obediencia, escúchame. Yo sé que me has puesto atención, pero esto es bien importante. Ponle más atención. La obediencia le da legalidad a Dios.
Dios empieza a intervenir en la obediencia. En la desobediencia le da legalidad al diablo. Escúchame bien. Es cuando él tiene derechos para poder intervenir en dañar, no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestra descendencia, nuestros bienes, nuestra economía. Eso es muy importante. La legalidad. Escúchame. En el cristianismo se habla mucho acerca de puertas abiertas y puertas que se cierran. Pero en la Biblia no dice que aunque yo abra una puerta, el enemigo tiene intervención. No, es que el pecado es el que le da legalidad. Porque no existe en la Biblia es que a veces es una puerta. No, es que el pecado le da la legalidad. Es cuando el diablo interviene. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aquí por eso Dios dice, es que si obedeces se abre una puerta de bendición. No, es que Dios interviene. Punto. ¿Sí me explico? Y a veces nada más se usa en el cristianismo para poderles darle una explicación a la gente, es que se abre una puerta o se abre una puerta. Pero es más o menos para ilustrar. Pero lo que realmente es que la obediencia, Dios interviene. En la desobediencia, el diablo interviene. Punto. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes orar lo que tú quieras, pero si no estás siendo obediente, el diablo no está esperando cuánto oras, cuánto sirves, cuánto haces esto y esto y esto. Él está viendo la legalidad que le da el derecho a él. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, familia. ¿Qué vas a hacer hoy en este 2024? ¿Cómo vas a vivir? Es que tengamos cuidado. Por eso dicen que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo tengo que estar revisando mi vida, cuidando cómo estoy viviendo, qué estoy viendo, qué estoy hablando, cómo me estoy comportando. ¿Sí me entiendes, iglesia? Yo quiero que es el deseo del corazón de Dios que tú y yo subamos a otro plano. A otro plano. ¿Tú crees que el corazón de Dios no es bendecirnos? Ese es el corazón de Dios, derramar bendición en todas las áreas, no solamente en lo económico, que también nuestra descendencia, nuestros hijos, que vivamos bien. O no, como papá no quieres ver a tus hijos bien, pues ese es el corazón de papá, nuestro Dios. Él quiere verte bien, Él quiere ver a tus hijos bien, Él quiere que vivas bien en todas las áreas. Dios no está peleando con la bendición. Dios quiere derramarte bendición sobre bendición abundante en todas las áreas, económica y eso, pero no nos vamos a enfocar en lo que mucha gente está predicando de la prosperidad. No, Dios está hablando en un equilibrio de toda la obediencia, en todo lo que Él indicó. ¿Sí me explico? Pero Dios quiere bendecirnos, familia. Pero el arma de la bendición es la obediencia. No hay otra. Yo quisiera decirte otro, pero todos queremos la bendición, pero no todos queremos obedecer. ¿Sí? ¿Cuántos quieren comenzar este año? Con pura obediencia. Ya se lo quiero comenzar este año 2024 y todo el resto de mi vida en una obediencia por encima de las circunstancias a mi Dios. A mi Dios. ¿Sí? Entonces, pero no te vayas a un extremo. Hay que venir para tener conocimiento. Tienes que hacer un hábito de disciplina de la lectura, de la oración y asistir, porque está escrito en dónde, en la Biblia, y eso también es obediencia. ¿Sí o no? Sí. Pero también en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestra familia.
en nuestro trabajo, etc. ¿Sí? Debe de ser total nuestra obediencia. Y nosotros vemos un acto muy claro de obediencia. Filipenses 2:8, que dice allí: y hallado la condición como hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, hecho ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? O sea, Jesús en la condición de hombre, por encima de su vida, fue obediente. Le costó la vida porque fue obediente. Y así debe ser nosotros, por encima. Y no solamente lo hizo Jesús, sino lo que vimos en Hechos 5, que ellos habían sido liberados y los amenazaron y dijeron: si no, vamos a ir por ustedes y los vamos a matar, encarcelar y a matar. Dijeron: pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos dieron el ejemplo, ¿sí? Y a veces nosotros no vamos a morir solamente, es que van a hablar mal de nosotros o algo, nos van a ver mal y mejor una mentirita, ¿no? Y a ver cómo le va. No, seamos leales a Dios, seamos fieles a Dios. Este fue el ejemplo más claro de obediencia a Dios en la condición de ser humano. Amén. Entonces tenemos que aprender a guardar nuestras vidas en integridad a Dios, ¿sí? Y por último, me pone Santiago capítulo 1, verso 22. Mas ser ¿qué? Y no tan solamente porque nos estamos ¿qué? Entonces lo que Dios pide es hacerlo. No solamente y que le digan: a ver, ¿qué te sabes? Ah, sí, mira, y no la sé y la puedo repetir. No, Dios quiere hacerlo. ¿Es bueno saberla? Sí. Es necesario para poderla hacer. Porque ¿cómo voy a hacer algo que no sé lo que se tiene que hacer? ¿Cómo voy a hacer algo que no sé lo que se tiene que hacer? Por eso te decía que hay un equilibrio. Y que hoy nos plantemos en ese equilibrio. Y que me pongas 1 Samuel 15:22. Y quiero que lo leas ahí de pie conmigo, ese versículo último. Quise poner algunas citas muy determinantes. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová, es una pregunta, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Está preguntando si el holocausto es lo que le agrada a Dios, como la obediencia. Y responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿y qué es el prestar atención o el oído? Obedecer. Que los carneros. ¿Qué es lo que le agrada más a Dios? A veces le decimos: Señor, si haces esto, ahora sí voy a hacer esto. Y pensamos que ese sacrificio le va a agradar a Dios. Porque nada más queremos el beneficio. Queremos salir del problema. Y ahora sí, Señor, y voy a hacer este sacrificio. No, lo que le agrada a Dios es la obediencia. Y lo que quiere Dios, más que lo que tú y yo podamos hacer, y que nos pueda costar, Dios lo mismo dice: yo quiero tu obediencia. Y esa obediencia va a traer bendición. Amén. Vas a ver mi gloria, dice Dios. Vas a ver mi abundancia. Porque Dios es el Dios del oro y de la plata,
de la abundancia. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él puede parar cualquier problema, cualquier enfermedad, pero la clave es la obediencia. Como ese leproso, que era una enfermedad letal, y por la obediencia fue sano, fue bendecido. Amén. Entonces no pierdas de vista, iglesia. Y nada más quiero dejar que efectivamente la desobediencia le da la legalidad al enemigo. Ponme Deuteronomio 28:15 para ir terminando. Dice: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra. ¿Quién es el que tiene que cuidar? Dios nos da la instrucción, pero el que tiene que accionar y cuidar de hacerlo somos nosotros. Todos sus mandamientos, todos sus estatutos que yo te instimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. Entonces, por la obediencia viene bendición, es cuando Dios interviene. Por la desobediencia a la palabra viene maldición, porque el enemigo interviene. No hay otra. Y ahí te empieza a decir una lista de maldiciones. Te encargo que leas Deuteronomio 28 y puedas ver todas las bendiciones, pero también puedas ver todas las maldiciones. ¿Amén? Entonces, ¿quién es bendición? Es obediencia. Dios requiere tu obediencia. Y vas a ver la gloria del Señor en todos los días de tu vida y para tu descendencia, en todos tus negocios, de todo lo que emprendas, en tu matrimonio, en tus bienes, en tus proyectos, en tus negocios, en tu escuela. Todo es, ya vas a ver la bendición de Dios. Pero necesitamos obediencia.